Esperad lo que me digáis. Esperamos. Ya sabes, ¿no? ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud y el director gerente del Servicio Extremeño de Salud. Y como cada semestre, procedemos en aras a la transparencia, a comunicar los datos de lista de espera sanitaria correspondientes al segundo semestre del año 2018, tal y como establece nuestra obligación en la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria. Agradecer sinceramente a los profesionales su trabajo, eso es lo primero que quiero que quede de relieve, por conseguir un nuevo semestre de bajadas de las listas de esperas. Quiero agradecerle sinceramente a los profesionales que lo hayan hecho posible. Extremadura es la comunidad autónoma, o me atrevería a decir, yo creo que la que más garantista es en cuanto a la ley de tiempos de respuesta. De hecho, nadie o ninguna otra comunidad autónoma tiene por ley el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en un determinado tiempo para intervenciones quirúrgicas, para consultas externas y para pruebas complementarias. Bien lo tienen regulado a través de decretos que son singulares para una determinada cuestión, intervenciones quirúrgicas, otros que tienen regulado algunos aspectos concretos, pero yo creo que Extremadura en el año 2005 dio un paso muy importante hacia garantizar el acceso de los ciudadanos en tiempo y forma para aquellas enfermedades que no fueran urgentes, que tuviesen la condición de programadas, pero que fuesen atendidas en tiempo y forma por el Servicio Extremeño de Salud. No obstante, sí decirles, porque este es uno de los últimos semestres en los que este Gobierno, por mor de la legislatura, por cómo va avanzando la legislatura, pues evidentemente este es uno de los últimos semestres en los que daremos datos. Luego será otro Gobierno, estaremos o no estaremos, pero será otro Gobierno el que lo haga y merece la pena que hagamos un poco de memoria en este sentido. La situación de partida de esta legislatura en cuanto a lista de espera era muy dramática. Era una situación de partida dramática. Revertir esa situación ha sido muy complicado y ha necesitado de mucho esfuerzo de los gestores de la sanidad, pero sin duda ninguna de nuestros profesionales. Y, por lo tanto, por eso insistía al principio en darle las gracias a los profesionales. Mire, por recordarles la situación de partida en esta legislatura, nos encontramos que en Extremadura había 189.979
pacientes esperando en alguna de las listas de espera. 87.089 pacientes esperaban más de 180 días para una intervención quirúrgica o más de 60 días para una consulta externa o más de 30 días para una prueba complementaria. Esos son los que denominamos pacientes que se encuentran fuera de las garantías que les ofrece la Ley de tiempos de respuesta en atención sanitaria especializada. Pero nos encontramos una situación que todavía era más grave, y es que en esas listas de espera que auditamos en el mes de septiembre del año 2015, había 99.982 pacientes que estaban en lo que hemos denominado el limbo de las listas de espera. No tenían ninguna cita dada, estaban sin cita. Teníamos casi 100.000 pacientes que no tenían citas dadas. Y según los datos del Ministerio de Sanidad, los extremeños esperaban más de 145 días para operarse quirúrgicamente. Estos son datos consolidados, ya digo, por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Los datos globales a fecha de hoy sobre listas de espera en Extremadura son los que siguen. Tenemos una lista de espera global de 123.254 pacientes en alguna de las listas de espera, bien para intervenciones quirúrgicas, para consultas externas o para pruebas diagnósticas. Esto supone una reducción con respecto al inicio de la legislatura de un 35,12% de pacientes menos esperando que al inicio de esta legislatura. Tenemos 58.968 pacientes fuera de garantías, lo que supone una reducción en toda la legislatura de un 32,29% menos que cuando asumimos el Gobierno en el año 2015. Y tenemos 51.060 pacientes sin citas, lo que supone una reducción con respecto a cuando iniciamos la legislatura de cerca de un 49% menos de pacientes sin cita. Esto muestra el esfuerzo en la gestión y el esfuerzo de nuestros profesionales. Con este semestre podemos afirmar que en lo que llevamos de legislatura, todos los semestres de esta legislatura hemos bajado las listas de espera de atención sanitaria especializada. La segunda conclusión es que hay que incidir en los mecanismos puestos en marcha en esta legislatura, que sin duda ninguna, con las cifras que les muestro, ha dado sus frutos. Así decirle que si los datos de este semestre del año 2018 los comparamos con el segundo semestre del año 2017, que es como se debe hacer por la estacionalidad de las listas de espera, las reducciones han sido las siguientes. Hemos reducido en 7.158 pacientes en la lista de espera global. Es decir, tenemos un 5,5% menos de pacientes que estaban esperando en diciembre del año 2017. Tenemos 9.715 pacientes menos fuera de garantía, lo que supone una reducción de un 14,14% menos que en diciembre de 2017. Y tenemos 6.852 pacientes menos sin cita que en diciembre de 2017, una reducción de un 11,83%. Saben que las listas de espera se descomponen en listas de espera para intervenciones quirúrgicas, en listas de espera para consultas externas y en listas de espera para pruebas diagnósticas y terapéuticas. Voy a pasar a darle los datos ahora de cada una de ellas. Paso a darle los datos relativos a la lista de espera quirúrgica en el segundo semestre del año 2018. El número total de pacientes que esperan es de 21.377 pacientes. Hemos reducido con respecto a diciembre del año anterior un 2,22%.
El número de pacientes fuera de garantía para intervención quirúrgica es de 6.504 pacientes en diciembre de 2018, una reducción de un 14,54% con respecto a diciembre del año 2017. Quiero destacar que en este semestre hemos sido capaces de disminuir en un 19,82% los pacientes que esperan más de 6 meses para operarse y nada más y nada menos que en un 57,56% aquellos pacientes que esperan más de un año para intervenirse quirúrgicamente. Con lo que el tiempo medio de espera lo hemos reducido en este año, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, en 27 días de media, un 18,75% menos de espera, lo que nos sitúa el tiempo medio de espera para operarse en 118 días en Extremadura. Con respecto a las listas de espera en consultas externas, paso a darle los datos a continuación. El número total de pacientes que esperan para una consulta en Extremadura es de 65.579 pacientes, 8.238 menos que en diciembre de 2017, o lo que es lo mismo, una reducción de un 11,16% entre diciembre de 2018 con respecto a diciembre de 2017. El número de pacientes que esperan más de 60 días para una consulta, por lo tanto, que se encuentra fuera de garantía, es de 28.176 pacientes en diciembre de 2018. Casi 10.000 pacientes menos que en diciembre de 2017. Una reducción muy significativa, una reducción de un 25,5% en este año. Hay 29.122 pacientes sin cita, lo que ha supuesto una reducción de un 17,56% de estos pacientes. Y el tiempo medio de espera para una consulta lo hemos llevado a 64,73 días en diciembre de 2018. Hemos sido capaces de reducir casi 9 días de tiempo medio de espera, lo que ha supuesto una reducción de 11,71% menos. Por último, referirme a la lista de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas. En diciembre de 2018 hay 36.298 pacientes en espera, lo que supone un crecimiento de un 4,5%, pero una reducción de un 52,20% en pacientes que están esperando si lo comparamos con el inicio de la legislatura. Los pacientes que esperan más de 30 días para pruebas es de 24.288 pacientes, lo que supone una reducción en toda la legislatura de un 60,11% menos de pacientes que están esperando fuera de garantías para una prueba diagnóstica. Y el tiempo medio de espera para una prueba se ha reducido en un 60% en la legislatura y en un 78,4% en las pruebas diagnósticas que afectan al área de radiología. Como conclusión es decirle lo siguiente. Todos los semestres de esta legislatura hemos bajado las listas de espera. Así hemos bajado en un 35% las listas de espera global, en un 32% los pacientes fuera de garantía y en un 49% los pacientes sin cita. Los pacientes esperan menos para operarse, menos para una consulta externa y menos para la mayoría de las pruebas diagnósticas y terapéuticas. Hemos de destacar el esfuerzo tan importante de gestión y de implicación de un servicio de referencia regional como es el de cirugía plástica, que en el año 2017 para operarse esperaban una media de 453 días y en este año 2018 esperan 171 días. Por lo tanto, hemos pasado en un año de que las pacientes fundamentalmente de cirugía plástica, porque afectaban sobre todo a pacientes que tenían que hacerse reconstrucciones
mamarias después de mastectomías realizadas como consecuencia de cáncer de próstata, de cáncer de mama, han pasado de esperar una media de 453 días en diciembre de 2017 a 171 días en diciembre de 2018. Por tanto, quiero felicitar por la gestión del servicio y felicitar a los profesionales. Que tenemos que seguir en la senda de la gestión de la lista de espera que hemos iniciado y llevado a cabo en esta legislatura. Que esta legislatura nos ha demostrado que frente a los planes de choques utilizados en otras épocas hay que hacer una combinación de medidas donde siempre estemos pendientes de las listas de espera, donde siempre estemos pendientes de reducir las listas de espera con planes de choques puntuales. Que en las listas de espera quirúrgica hay que incidir aún en especialidades como neurocirugía, traumatología, urología y oftalmología, donde las listas de espera son más abultadas. Que en las listas de espera de consultas externas hay que incidir en las especialidades de traumatología, oftalmología, dermatología y rehabilitación, donde las listas de espera son también más abultadas. Y que en las listas de espera de pruebas complementarias hay que incidir en las ecografías, en las endoscopias y en las pruebas que tienen que ver con hemodinámica, que son las pruebas que están con listas de espera más abultadas. Saben que tenemos y que sigue vigente nuestro plan de trabajo, nuestro plan integral contra las listas de espera en el ámbito sanitario, para seguir dedicando todos nuestros esfuerzos a seguirlas reduciendo, con el objetivo de que en el próximo semestre, que será el último semestre de este Gobierno, seamos capaces de poder reducir y no haber subido en ninguno de los semestres de esta legislatura, sino haber bajado en todos los semestres de esta legislatura las listas de espera sanitarias. Eso lo hacemos gracias al esfuerzo de nuestros profesionales y, sobre todo, como compromiso para mejorar la sanidad de los extremeños y de las extremeñas. Y ahora abrimos un turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema que quieran preguntar. Sí, buenos días. Quería que nos recordara cuánto tiempo tiene que pasar para que se encuentren como fuera de garantía. Más de 180 días para intervenciones quirúrgicas, más de 60 días para consultas externas y más de 30 días para pruebas diagnósticas y terapéuticas. Nada. Buenos días. Buenos días. Me he perdido o no lo ha dado o no lo he tomado referencia. ¿El número de días de las pruebas cómo está ahora mismo de espera? No sé si lo he dado, pero si no lo he dado te lo doy. Lo tengo aquí. Un segundo, ¿eh? Vale. Te lo busco. El tiempo medio de espera está en 84 días. Va, gracias. Y en rayo en 65 días. Por eso hablaba del porcentaje de reducción que se había hecho en toda la legislatura. Sí, buenos días. Incidiendo en el tema de las pruebas, ¿a qué se debe este semestre ese aumento del 4,51%? ¿Perdón? Sí, en la lista de espera de pruebas diagnósticas, aunque la evolución es positiva a lo largo de la legislatura, ¿a qué se debe el aumento en un 4,51% este semestre? Fundamentalmente a tres cosas, que son endoscopias, como les decía, hemodinámica y ecografías, endoscopias y hemodinámica. ¿Por qué se produce eso? Pues porque estos son vasos comunicantes. Mientras tú incidas más sobre el número de consultas, hay más posibilidades de que se pidan más pruebas complementarias y también de que haya más intervenciones quirúrgicas. Y cuando hay más intervenciones quirúrgicas, se afectan a las consultas que son de revisión. Es decir, no podemos, aunque de forma pedagógica
de forma pedagógica, tenemos que hablar de las listas de espera por separado, pero no están, las unas inciden sobre las otras, ¿no? Por eso les decía que tenemos que incidir sobre todo sobre estas tres pruebas por el aumento de actividad en consulta que hemos tenido durante este ejercicio y que ha conllevado a que se pidan más pruebas complementarias, claro. Sí, había una pregunta ahí. Sí, consejero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sobre otro asunto, Sí. hemos conocido este fin de semana que finalmente es el 30 de enero ya oficialmente cuando arranca el nuevo hospital de Cáceres. No sé si lo puede confirmar y cómo van los últimos preparativos. Confirmado está. Hemos mandado, el viernes pasado envié una carta, tal y como me comprometí, a la alcaldesa de Cáceres, que me pedía fecha cierta de apertura para poner en marcha el transporte urbano. Entonces le mandé una carta diciéndole que el 30 de enero empiezan consultas de especialidades quirúrgicas. Los preparativos para esas consultas están bien, está ya hecho todo lo que tiene que ser el plan de montaje. En esta semana están montando y luego, pues el día 24, si no me equivoco, seremos capaces no solo de anunciar ya las consultas que van a ir al hospital y que afectarán alrededor de 200 pacientes días, más los acompañantes, más los profesionales que tienen que incorporarse, sino que ya haremos una presentación en público de la segunda fase, del plan funcional de la segunda fase del hospital, porque el objetivo que se tiene marcado esta consejería y el Servicio Extremeño de Salud es que haya la menor discontinuidad entre que la primera fase esté finalizada y se comience la construcción de la segunda fase para que quede en Cáceres un solo hospital cuanto antes. Por otro asunto es en concreto sobre, bueno, lo último que hemos conocido acerca de Ambulancias Tenorio, que es que han tenido que pagar en apenas un par de meses $500.000 de euros en indemnizaciones, que ha provocado algún problema en la tesorería de la empresa, y también algunas readmisiones de trabajadores por mandato de un juez han sido consideradas irregulares y los trabajadores ya no están con la empresa con su correspondiente indemnización. Están pagando, pero están teniendo también esos problemas de tesorería. No sé si la Junta lo conoce y si están vigilando todo este asunto, porque también hubo concentraciones la semana pasada. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es en la Comisión de Seguimiento del Transporte Sanitario Terrestre lo que establece el pliego de condiciones técnicas. Ahora, la política de personal que lleve la empresa, si los despidos son procedentes o improcedentes o tienen que indemnizar, nosotros en principio lo que no queremos bajo ningún concepto, primero, que se afecte el servicio, y las reclamaciones en este momento son muy escasas con respecto al transporte sanitario terrestre y hay hojas de reclamaciones en cada ambulancia. Es un mito el que no las haya. En segundo lugar, con respecto a los trabajadores, lo que estamos incidiendo sobre la empresa es que se cumplan con las condiciones que venían en las cláusulas sociales del contrato, que es a lo que nos obliga el pliego de condiciones técnicas. Luego ya lo que hagan los juzgados, viendo si los despidos son procedentes o improcedentes y las cuestiones que tengan que ver con indemnizaciones, evidentemente nosotros no somos la empresa para poder pronunciarnos. Sí sé que hay anuncios de elecciones sindicales en el seno de Ambulancias Tenorio. Yo celebro que sea así porque se constituirá un comité de empresa que permita trabajar todos estos temas de forma mucho más participada, pero evidentemente durante algún tiempo pues vamos a vivir situaciones de escenificaciones, pues, como concentraciones y este tipo de cuestiones que las organizaciones sindicales están en su derecho de denunciar, ¿no? Pero en principio el servicio no está afectado en este momento. Me gustaría preguntarle por la situación del Banco de Sangre de Extremadura después de las declaraciones esta semana de su director, en el que se quejaba de falta de medios. Me gustaría preguntarle cuál es la situación del Banco de Sangre y si realmente hace falta algún plan para incentivar las donaciones, incluso de cara a los trasplantes que se produzcan en la región. Mire usted, Extremadura tiene un sistema de hemodonación y de hemoterapia de los más avanzados de toda España.
Y, de hecho, lo decía el propio director del Banco de Sangre Regional en entrevistas que le han hecho durante este fin de semana, y a mí no me gustan los rankings, hemos sido líderes de donaciones durante varios años seguidos en la comunidad autónoma. El Banco de Sangre en este momento está bien gestionado por la Gerencia del Área de Salud de Mérida, está diligentemente gestionado por la Gerencia del Área de Salud de Mérida, que entendemos que es una cuestión sensible el hecho de las hemodonaciones, y se priorizan las sustituciones del personal que falta en el Banco de Sangre regional. Ahora, si me pide áreas de mejoras en las que tenemos que incidir, yo quiero que quede claro, muy claro, absolutamente claro, que estoy siempre apoyando a las hermandades de donantes de sangre. No solo a sus juntas directivas, sino también a los coordinadores locales. Los coordinadores locales son aquellas personas de las hermandades de donantes de sangre que a través del boca a boca, a través de megáfonos, a través de buzoneo, a través de organización dentro de cada uno de los pueblos, permiten que se realicen las colectas y a día de hoy no tengamos ningún problema de sangre en la comunidad autónoma de Extremadura. Y por lo tanto, me parece que no debemos llamar al alarmismo. Ahora, seguir fomentando la donación de sangre, sin duda ninguna. Me preocupa una cosa, y es un tema que le he trasladado y le siguen trasladando desde la Gerencia de Mérida al director del Banco de Sangre regional, y es todo lo que tiene que ver con la organización, fundamentalmente, del personal de colectas. Estamos teniendo algunas peticiones del personal que trabaja en las colectas para que tengan las planillas de trabajo con más antelación de las que la tienen. Y tienen todo el derecho. Es una medida de gestión, no es una medida de falta de medios, es una medida de gestión que es responsabilidad del director del Banco de Sangre regional y al cual pues quiero llamarle para que, y ya lo he hecho, evidentemente, no en prensa, sino directamente a él y al Banco de Sangre para que se pongan de acuerdo y las planillas, estos profesionales, que en una comunidad autónoma tan vasta como la Comunidad Autónoma de Extremadura, que tiene tantos kilómetros como la Comunidad Autónoma de Extremadura, ese personal de colecta no solo tiene que estar el tiempo de colecta en el pueblo que le toque, sino que tiene que realizar desplazamientos de ida y vuelta a la localidad donde le toque. Por lo tanto, tienen derecho a que conozcan con tiempo suficiente y a que el banco haga un esfuerzo en organización. El banco haga un esfuerzo en organización porque la Gerencia del Área de Salud de Mérida se lo está permitiendo para que estos trabajadores puedan conciliar lo máximo posible su vida personal y su vida laboral. Pero que falten medios en el Banco de Sangre es incierto. Ha podido haber bajas puntuales que se han ido cubriendo. Evidentemente, pues no vienen con la experiencia de alguien que ya lleva trabajando un dilatado tiempo en el Banco de Sangre regional, pero que se han ido cubriendo todas las necesidades del Banco de Sangre en función de cómo nos iban diciendo las hermandades y de cómo nos iban diciendo el director del Banco de Sangre regional. Eso es algo incuestionable por parte de la Gerencia del Área de Salud de Mérida y por parte del Servicio Extremeño de Salud. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias a todas y a todos.